Hola, hoy hablaremos sobre el podcast. Actualmente, con la educación a distancia debido al COVID-19, el podcast se ha convertido en una gran estrategia y una gran aliada para los docentes. Es un archivo de audio que se publica en la red o que en muchos casos la mayoría de nosotros los docentes la utilizamos para enviarla a través de nuestros dispositivos móviles. Para ello utilizamos mayormente lo que es el WhatsApp. El podcast sirve entonces, en primer lugar, para mejorar esa competencia comunicativa que tenemos los docentes y, en segundo lugar, para fomentar la expresión oral, no solamente de nosotros como docentes, sino también de nuestros estudiantes. En tercer lugar, nos sirve para potenciar la comprensión oral, debido a que al escucharnos podemos darnos cuenta si el mensaje que queremos enviar como maestros es claro y preciso. En número 4, tenemos el desarrollar la competencia o las competencias de cualquier área de aprendizaje, ya que podemos lograr la integralidad de áreas a partir de un simple podcast. En el aula podemos ver cómo el podcast permite la portabilidad de clases completas, acercamiento entre docentes y estudiantes, y actualmente con el confinamiento nos permite estar cerca de nuestros estudiantes, así sea a través de la voz. También nos permite lograr la capacitación de tipo remoto para grandes o pequeños grupos y también motivar o fomentar la creatividad si se utiliza aún más como un proyecto, es decir, que podamos utilizar el podcast como una estrategia de enseñanza, pero también como un producto de aprendizaje de parte de nuestros estudiantes. Quiere decir que un podcast podemos utilizarlo para enseñar, pero también para poder evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo se hace un podcast? Bien, en primer lugar debemos planificar el podcast. Cuando hablamos de planificar, estamos hablando de que se debe elegir un tema muy específico, algo que sea realmente interesante e importante para la audiencia que lo va a escuchar y obviamente que esté acorde a su nivel. En segundo lugar, realizar un guión. Para ello, pues debemos investigar, resumir y procesar toda esa información a través del uso de bibliografías, de páginas web y de cualquier otro tipo de material físico o digital con el que contemos. Recordemos que ese guión es como un guión de cualquier unidad de clase. Debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre. También tenemos como tercer paso el grabar, afinar la voz y empezar a grabar. Para ello no necesitamos más que un computador y nuestro teléfono móvil. Incluso hay personas que tienen tanta práctica y tanta afinidad para realizar este tipo de estrategias que no necesitan ningún tipo de computador, sino que directamente a través de las notas de voz pueden realizar sus podcasts. Debemos usar un tono de voz muy adecuado y utilizar las tonalidades adecuadas y acordes al tema. El cuarto paso sería la edición, cortar las partes de silencio y aquellas donde cometimos errores. Además, agregar efectos de sonido para también añadir pistas y colocarle esa parte emocionante que podemos dar en clase, pero hacerlo a través del podcast. También es necesario que cuando guardemos, si deseamos guardar ese archivo, sea a través del formato MP3 para poder ser escuchado en cualquier dispositivo. Y el último paso es el paso de publicar. Existen diferentes plataformas de almacenamiento de podcast de manera que no se extravíen o se borren por accidente. El podcast, ¿cómo y dónde editarlo? Existen innumerables programas para editar los audios, pero mayormente y que utilizamos los docentes es el Audacity. Incluso las canaimas, quienes tienen la oportunidad de tener una canaima, de contar con una canaima, ya contienen el programa Audacity. Es bastante práctico y rápido. Aquí les podemos dejar un link donde hay un tutorial de cómo utilizar el Audacity de manera muy básica. Tiempo y dedicación necesita un podcast.
horas de trabajo tanto en el proceso de planificación como en la grabación y sobre todo en la edición. Pero vuelvo y repito, si tenemos la habilidad de hablar muy bien y de equivocarnos poco al explicar una clase, no tenemos necesidad de editar. Si decides hacer un podcast, debes hacerlo porque de verdad te sientes motivado a hacerlo, porque te gusta hacerlo, porque te gusta que te escuchen. Nunca debes sentirte obligado, ya que en nuestro tono de voz se identifica cualquier estado de ánimo. Que no dure más de 10 minutos. Por favor, seamos conscientes de que es muy poco probable que una persona se quede escuchando por largo tiempo, más cuando hablamos de niños o adolescentes. Entonces, si queremos tenerlos atentos de inicio a fin, el podcast debe ser corto. Además, para poder ser enviado por WhatsApp, debe ser muy pequeñito, muy cortito para que no pese tanto. Si el contenido que queremos dar es muy largo, pues no lo hacemos en un solo podcast. Podemos dividirlo en varias partes, realizar varios podcasts, pero eso sí, enviarlos en diferentes sesiones de clase, no en una misma clase, porque sería lo mismo como hacer un podcast completo. Recuerda, busque la atención del estudiante. Debemos colocarle un título atractivo al podcast y pasar con anticipación una invitación para escucharlo. Invítalos, anímalos, motívalos, crea curiosidad para que estén atentos del día y la hora en que va a ser publicado. Use un lenguaje sencillo pero formal, sea bastante claro y preciso y no toque otros temas que no sean realmente el que has asignado. De una instrucción a la vez. Aunque puedan escucharlo cada vez que quieran, es importante que las instrucciones sean muy claras y al asignar la tarea o el producto de aprendizaje que se quiere. Todo podcast es reusable. Recuerda que puedes crear un gran banco y utilizarlo cada vez que quieras con otros estudiantes, con colegas o incluso internacionalizarlo. No tengas miedo, cada día lo harás mejor. Todo está en la práctica. Mientras más hagas, mejor lo harás. Un podcast puede usarse para enseñar, pero también para aprender. Manos a la obra. Acá te dejamos una librería gratuita de música para que puedas utilizar de fondo en cada uno de tus podcasts.